Hola, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Les daremos una breve explicación de la práctica 1, 2 y 3 de la materia propedéutico de herramientas. Nuestro equipo está conformado por Carlos Sánchez, Brian Martínez, Mayli Ruiz Carlos Miguel González Flores. y su servidora Jessica Rivera. Vamos a explicar la práctica 1 que prácticamente trata de circuitos. Nos explicaron que es un circuito y un circuito es algo cerrado. Existen varios tipos de circuitos, los paralelos y en serie, ya que igual nos enseñaron cómo conectar los circuitos, cómo van conectados los componentes en estos dos circuitos. Igual nos explicaron que existen un circuito eléctrico, que sus principales componentes viene electricidad o componentes eléctricos, su mismo nombre lo dice. Los principales componentes de un circuito eléctrico son las resistencias, las fuentes, los interruptores, condensadores, semiconductores y los cables. Además, entre las partes del circuito que se pueden distinguir están los componentes, que son los dispositivos que posibilitan que fluya la carga, y los nodos, que son los puntos del circuito donde concurren dos o más conductores, y existen también las ramas, que son conjuntos de elementos de un circuito comprendido entre dos nodos consecutivos. Y estos circuitos eléctricos pueden contener tipo de señal, tipo de configuración, tipo de régimen y tipo de componentes, que es lo que acabo de explicar, que son eléctricos y electrónicos. Una de las cosas que también aprendimos dentro de la práctica que ejercimos fue que aprendimos a soldar por medio del cautín, con la pasta y con otras cosas. Otra de las cosas es que también aprendimos a usar, a medir las resistencias con el multímetro, también a usar, cómo despintar el cobre con el ácido férrico. Y además aprendimos aprendimos a definir en qué medida se debe de usar el multímetro, ya que no se mide el voltaje con la misma cantidad o las mismas configuraciones, ya que en este momento aprendimos a usar muy bien el multímetro. Vamos a presentar la práctica 2, que es la construcción de una fuente regulatoria de voltaje. Para empezar, ¿qué es una fuente? Es aquella que suministra energía a todos los dispositivos eléctricos. Dentro de los elementos que conforman la fuente de poder tenemos el transformador, que es el encargado de aumentar o disminuir la tensión de la corriente eléctrica dentro de un circuito, manteniendo la potencia. El de diodos es el encargado que produce una corriente continua. ¿Qué es un capacitor? Es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Una vez integrados estos elementos, nuestra fuente de poder recibe una alimentación de 120 volts y los disminuye a 12 volts gracias a nuestro transformador, los cuales alimentan a todos los elementos de nuestro circuito, componentes electrónicos del mismo. Bueno, mi nombre es Carlos Miguel. Yo les voy a explicar lo más relevante de la práctica 3. Lo que se hizo, llevaba por nombre la práctica contador digital. Lo único que nosotros hicimos fue, en la protoboard ya llevábamos un previo avance. Con los cables jumpers empezamos a conectarlos en los lugares correspondientes. En el video que se mostrará a continuación fue una guía que el profe nos fue dando para hacer la práctica, ya que a nosotros sí se nos complicaba un poco el hecho de que no sabíamos muy bien cómo iban conectadas cada una de las terminales. Otra de las dificultades que tuvimos fue que los jumpers se nos acabaron, o sea, no llevábamos los jumpers suficientes para hacer la práctica. Entonces una solución que nosotros vimos prudente fue cortar el cable de red y pelarla, o sea, pelar el cable y ya con el cobre conectarlo a la placa, a la protoboard. Otra de las dificultades que tuvimos fue al momento de que nosotros quisimos hacerlo en el contador. Me parece que el de nosotros era un cátodo y el profe nos explicó que no se podía realizar la práctica con ese contador. Entonces tuvimos que pedir uno prestado que fuera nodo y ya ponerlo en nuestra protoboard. Otras de las dificultades que pudimos encontrar fue al momento de querer poner las resistencias para el contador, ya que no sabíamos muy bien el orden que iba.